Esta es la traducción al castellano del vídeo titulado La Agenda Reptiliana, David Icke y Credo Mutua. Comienza David Icke. Hola y bienvenido a África, a este enorme y asombroso continente, en concreto al sur de África, a un corto viaje a las afueras de Johannesburgo. Estoy aquí para hablar con un hombre extraordinario, Credo Mutua. A los 2 o 3 días de mi llegada a Sudáfrica por primera vez, hace ahora unos 18 meses, fui introducido a Credo Mutua. En su momento había oído hablar de él, pero desde el momento que me encontré con él, yo no dejé de escuchar y él no dejó de hablar durante al menos 5 horas. Y durante los primeros pocos minutos me di cuenta que no solo estaba ante la presencia de un hombre de gran conocimiento, que desde luego lo es, sino que estaba ante la presencia de un genio, un ser humano único. Credo Mutua es, sin lugar a dudas, el hombre más increíble que ha sido para mí un honor conocer. Credo es lo que algunas personas por el mundo llamarían un chamán y algunas personas profundamente ignorantes llamarían un brujo. Y para dar su título oficial, él es un Sanusi, en la nación Zulu. Sanusi es el portador, el guardián del antiguo conocimiento, el antiguo conocimiento de tantas cosas, incluyendo el antiguo conocimiento de la historia de África, de dónde procedió todo esto, de dónde procedió la gente, cuál es la verdad de la historia, en lugar de una versión en gran medida absurda de la historia que recibimos en los colegios y las universidades. Quedan solo 2 Sanusis en el sur de África. Credo es uno de ellos, y esto es aterrador, porque significa que la verdadera versión de la historia de este continente está muriéndose, está siendo perdida ante esta absurda oficial que se nos ha dicho es historia, pero es absolutamente basura. La historia está siendo reescrita y la gente, quienes pueden restaurar de nuevo la historia, están yéndose de este mundo a medida que envejecen y no son reemplazados. Así que tú estás a punto de tener, al igual que lo he tenido yo, el enorme privilegio de escuchar a este hombre hablar y ver su conocimiento preservado, al menos durante el tiempo que exista el medio electrónico. Él es el narrador oficial y portador de la historia del conocimiento de los Zulu. Pero sabes, el conocimiento es una cosa muy peligrosa cuando estás intentando mantener a las personas bajo una mente aprisionada, cuando estás intentando manipularlas, cuando estás intentando controlarlas. Así que gente como Credo Mutua, que tienen el conocimiento para reescribir la historia y por lo tanto reescribir el presente, son gente muy peligrosa para aquellos que desean controlar y reprimir. Este hombre ha sido amenazado de muerte innumerables veces, se ha atentado contra su vida en innumerables ocasiones, incluso hasta estos últimos días, y ha alterado la jerarquía de su propia gente, tanto como ha alterado a aquellos otros de otras culturas y razas que también desean reprimir la verdad para preservar su dominación religiosa o mantener a la gente en la ignorancia. Y por lo tanto, vengo aquí para hablar largo y tendido con Credo Mutua sobre muchas cosas. Y esta es una serie de vídeos únicos, con un hombre único. Y vamos a comenzar concentrándonos en una historia extraña, una historia fuera de este mundo, pensarías, pero una que él está confirmando a cada giro de su propia historia, de su propio conocimiento único de este continente. Durante los últimos años, mientras he estado intentando descubrir cómo el mundo es controlado por unas pocas personas, que lo es, y quiénes son aquellas personas, de mi investigación ha emergido, tan extraño como pueda parecer, una raza reptiliana de otro mundo que se integró con la humanidad en el lejano antiguo mundo, creando linajes de sangre híbridos. Verás referencias a estos en el Viejo Testamento y en un sinfín de los antiguos textos, y en el Viejo Testamento donde habla de los hijos de Dios, que en su versión original eran los hijos de los dioses en plural, cruzándose con las hijas del hombre para crear la raza híbrida, los Nefelín. Estos dioses eran literalmente los dioses de las antiguas gentes,
y solían sacrificar personas literalmente a los dioses. Y estos linajes cruzados, según cuentan los antiguos registros a lo largo del mundo, fueron colocados en las posiciones de poder dominantes en el antiguo mundo. Y luego, tal como sucede hoy, cuando ves la genealogía de las familias reinantes y las posiciones de poder gobernantes, sean los 42 presidentes de los Estados Unidos, Bill Clinton, sea la familia de la realeza inglesa, sea la aristocracia de Europa, cualquiera de estas élites claves gobernantes, los altos cargos del sistema bancario, los altos dirigentes del sistema de negocios global, darás con las familias cuyo linaje regresa a los mismos linajes gobernantes del antiguo mundo, los linajes de la realeza. Esos, cuentan los antiguos registros, fueron los híbridos entre la humanidad y estos dioses reptilianos. En otras palabras, una raza reptiliana extraterrestre ha estado controlando el planeta Tierra desde hace miles de años hasta el día de hoy. Y ha estado colocando a sus linajes de sangre genéticamente compatibles en las posiciones de poder como los presidentes, los primeros ministros, los líderes de banca, los líderes de negocios, etc. Y esto da explicación a muchas cosas, como por ejemplo de dónde nos llega el derecho divino de los reyes, el derecho divino a gobernar, debido al linaje, a la genética. ¿Por qué estas familias gobernantes de la aristocracia y las familias reales siempre, incesantemente, se han cruzado, entremezclado entre sí, el incesto? Igual que hacen las familias del establecimiento del este de los Estados Unidos, que producen a tantos presidentes y líderes de banca y administradores de gobierno de los Estados Unidos. Y por asombrosa y por extraña, como continúo diciendo, y aparentemente tan ridícula como esta historia pueda parecer, desde nuestra perspectiva de vida condicionada de la realidad, cuando comencé a hablar con Credo Mutua, desde su experiencia africana y su conocimiento de asombrosas profundidades y diversidad, él cuenta exactamente la misma historia que yo he destapado por todo el mundo, exactamente la misma, y en gran detalle. Y si África y el mundo va a llegar a ser libre, y lo seremos, entonces han de escuchar a este hombre, y han de escuchar ahora. Comencé por hablar con Credo sobre el origen del conocimiento que está a punto de compartir con nosotros, por primera vez en muchos casos, porque este es el conocimiento que normalmente solo los iniciados reciben, pero, como dice Credo, el mundo necesita saber esto, y por lo tanto este es un vídeo único, y este es un hombre único. Y como he dicho, le pregunté primero sobre el origen del conocimiento que está a punto de pasarnos. Habla Credo Mutua. Cuando el hombre blanco comenzó a destruir nuestra religión, cuando comenzó a demonizar a nuestros dioses, cuando comenzó a ridiculizar nuestras creencias y de hecho a utilizar a africanos educados para destruir la antigua religión africana en muchas partes de África, nuestra antigua religión se sumergió bajo tierra y hubo sociedades secretas por todo Suráfrica y África Central y el este de África y el oeste de África, donde este conocimiento fue almacenado y mantenido por envejecidos guardianes, muchos de los cuales no sabían que en otras partes de la tierra había otros guardianes que estaban haciendo exactamente lo mismo que ellos estaban haciendo. Ahora, cuando yo me convertí en Sangoma, yo ya era una persona de educación. Entré al colegio a los 14 años y cuando me convertí en Sangoma era un joven de 16 años. Y lo que mi tía y mi abuelo, al igual que mi abuela materna, me enseñaron, me sacudió hasta el corazón de mi alma. Yo descubrí que las escuelas misioneras me habían estado enseñando mentiras sobre mi gente desde el principio. Los misioneros nos dijeron a nosotros, siendo unos niños, que la única luz llegó a África con la gente blanca, que antes de que llegasen los blancos, nosotros, la gente negra, no teníamos ni idea sobre Dios, que nosotros no teníamos ninguna creencia sobre la vida tras la muerte, y que nuestra gente era simplemente una raza de salvajes, quienes solían tumbarse a la solana, pelear y beber cerveza todos los días. Yo
de repente desperté al hecho de que los africanos fueron intelectualmente muy superiores a lo que los misioneros eran capaces de reconocer, que al igual que el hombre blanco, teníamos la astrología, la astronomía, teníamos la cirugía. De hecho, yo descubrí que cirujanos Zulu en los 80 del siglo XIX y del siglo XVIII e incluso antes aún, podían realizar operaciones que los cirujanos blancos no eran capaces de realizar. Y cuanto más aprendí de mis gentes, más quería aprender. Y cuando terminó mi iniciación bajo mi tía Maena y mi abuelo Seigo, yo quise saber más y más y más. Y a veces yo tenía que pagar un terrible precio a fin de obtener este conocimiento. En un lugar de aquí, en el noroeste de Transvaal, mis maestros descubrieron que yo no estaba circuncidado y me dijeron, francamente, que si yo quería ser un miembro de esta sociedad secreta, tendría que pasar por la circuncisión. Y lo hice, y fue muy doloroso, te lo aseguro, porque se realizó con una navaja que alguien debió de embotar un poco para asegurarse de que recibiese el mensaje. En algunos lugares del sur de África, si quisieras aprender los secretos de ciertas sociedades secretas, tenías que hacer cosas espantosas, las cuales no puedo repetir aquí. Una vez en Barotseland, al oeste de lo que hoy es Zambia, mi maestro me dijo, mira, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar a fin de ser uno de nosotros? Yo respondí, estoy dispuesto a ir a donde haga falta. Me miró y me dijo, mira, hombre educado, nosotros estamos hartos de gente como tú. Los hombres blancos vienen entre nosotros a ordeñar nuestras mentes y luego matarnos. Nosotros queremos estar seguros de que podemos confiar. Y esperó. Yo dije, grandioso, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Dijo, ¿lo estás? Dije, sí. Y entonces, fueron a un cementerio y de ahí obtuvieron una mano de un cadáver que llevaba muerto 2 días. Me la trajeron y me desafiaron a que la cocinase y me la comiese. Lo hice. Y estas fueron las gentes que me contaron por primera vez acerca de una raza de seres altamente inteligentes que llamaron los Chitahurri Datokas, una raza de criaturas que se parecen a reptiles, quienes han reinado el mundo durante cientos, si no miles de años. Mediante este terrible acto fui capaz de obtener conocimiento que fue negado incluso a los sangomas más altos, porque ellos no pasarían por el ritual que pasé yo. Así es como se protege el conocimiento secreto en África. Y deja que te cuente otra historia. Una vez, de nuevo en Barotseland, en el borde de Angola y Notrodishia, tal como entonces se llamaba, yo fui llevado a una choza, y en la choza había una joven mujer. Era tan negra como el ébano, y su pelo era como una nube negra en su cabeza. Sus dientes habían sido afilados a la moda Barotsi, hasta que se asemejasen a aquellos de un reptil. Y Mutua estaba muy perplejo. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Se supone que yo he de permanecer varias noches en esta choza, así que ¿qué hace ella aquí? Ahora, Credo Mutua, siendo un Zulu asustado, temeroso de las mujeres, pero no temeroso de los animales salvajes, decidió dormir con su espalda hacia la pared, proporcionando a la mujer una cama limpia. Y al día siguiente el jefe local multó a Credo Mutua con 15 libras, porque yo había rechazado un regalo sagrado. Se supone que debería de hacer algo muy asombroso para esta dama para demostrar que yo era uno de ellos. David Icke dice, ¿por qué, Credo, has elegido revelar este conocimiento ahora a una audiencia mucho, mucho mayor? Credo Mutua, señor David, por favor, África está muriendo. África está siendo asesinada y permanecemos sentados como malditos idiotas y no nos damos cuenta de lo que se está haciendo a nuestra gente. Verás, yo tengo pruebas sólidas que se sostienen en cualquier tribunal de justicia verdadero
de que la enfermedad llamada el SIDA es una enfermedad creada por el hombre, y esta enfermedad va a matar a 3/4 de la comunidad negra del sur de África durante los próximos 10 años. Hay guerras en África que no tienen ningún sentido para mí, como un hombre negro. Por favor, cuando la gente lucha una guerra, señor David, ¿por qué luchan? La gente lucha a fin de deshacerse de algo que les está ocasionando dolor, bien sea ese algo un jefe de una tribu o un corrupto gobierno moderno. Quieren luchar para deshacerse de esa carga o ser destruidos por ella. Esa es la idea tras una rebelión. Pero en África encontramos guerras donde un grupo de rebeldes desafían a un gobierno e intentan luchar contra éste, y en estas guerras, y en la destrucción total del país en particular, ni los rebeldes ni el gobierno gana nada. ¿Y por qué? ¿Por qué encuentras esta forma de rebeldes encarándose al gobierno y de repente el ejército rebelde se divide en pequeñas facciones que comienzan a luchar las unas contra las otras y no contra el verdadero enemigo? Pronto se convierte en una situación donde todos están luchando contra todos los demás y todo llega a ningún lugar. Digo que estas guerras que están destruyendo a África de esta manera son orquestadas por fuerzas externas a África. Nuestra gente necesita desarrollo. Nuestra gente necesita paz en África. Nosotros somos básicamente una gente pacífica. Nosotros no somos belicosos. No dejes que la historia te cuente un montón de basura. África no es percibida por la gente de afuera de África como en realidad es. Mi gente son Zulus, una tribu famosa por las hazañas guerreras durante muchos, muchos años. Pero espera, ¿sabías que la gente Zulu de hecho odiaba la guerra y no que nos encanta tal como los historiadores te harían creer? Nosotros, la gente Zulu, llamamos a la guerra Impi y lo llamamos el mal, Impi o Urgumbimbi. Ahora, la palabra Impi y la palabra Imbi provienen de exactamente la misma raíz, que significa aquello que es malo. Nosotros llamamos al cobre Itusi, que significa el ayudante, el que ahuyenta a los malos espíritus, pero nosotros llamamos al hierro Insimbi, que significa el metal del mal, el metal de la guerra. Ahora, cuando un Zulu fue a batallar, se preparó espiritualmente a sí mismo para luchar, pero cuando regresaba de la batalla, un Zulu se sometería a una ceremonia de purificación, un ritual muy, muy doloroso, que dura alrededor de unos 7 días, antes de que incluso se le permitiese tocar a su mujer. Pero espera, en Inglaterra tenemos a la mujer Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, escribiendo en su diario que su marido, John Churchill, el duque de Marlborough, después de la terrible batalla de Blenheim, la hizo el amor a ella 3 veces, aún vistiendo sus botas altas. ¿Qué te parece esto? Aquí tienes a un hombre llegando a su tienda, o sea lo que fuere, con sus botas aún apestando con la sangre de las entrañas y la sangre de los hombres, y probablemente con piel humana aún adjunta a la suela de aquellas botas. Aquí tienes a este hombre haciéndole el amor a su mujer. ¿Qué tipo de aptitud es esa? Que un hombre llegase oliendo a muerte y destrucción a profanar a su mujer en 3 sesiones tórridas. Nosotros nunca hicimos eso en África. Odiamos la guerra, y más aún, nuestra gente, la gente negra de Sudáfrica, es acusada de haber sido una sociedad dominada por el hombre. Absolutas patrañas. Los Zulus fueron una sociedad dominada por mujeres. Y si quieres prueba de ello, pregúntate quién mató al rey Shaka. ¿Quién planeó el asesinato de Shaka? 2 mujeres gemelas, Mama y Mukabai, las tías de Shaka. ¿Quién fue el mejor consejero del rey Shaka? Su madre Nandi. Ella solía planear
todas y cada una de las campañas militares de Shaka hasta el último detalle. Por todo Sudáfrica, nuestra palabra para gran también significa hembra, pero eso es algo que trataremos en otro momento. África está siendo asesinada y una raza de gente que una vez fundó una de las más grandiosas civilizaciones del mundo está siendo cruelmente exterminada y nuestros políticos aparentan estar hipnotizados como un pequeño antílope hipnotizado por una pitón. ¿No saben nuestros líderes lo que está sucediendo en África? Voy a hablar, ¿ves? Voy a hablar y voy a revelar, y malditas las consecuencias. Yo no soy un hombre valiente, pero llegó el momento de que alguien se mantenga firme y exponga la conspiración sobre África y su gente. David Icke dice: pues comencemos entonces a ver la fuerza, que es el tema en común de toda esta historia hasta el día de hoy, la fuerza que ha estado manipulando estas altamente malévolas y altamente destructivas situaciones. Mi propia investigación a lo largo del mundo, desde luego, ha enfocado en el hecho de que hay una fuerza, digamos, que no es de este mundo, y que es el denominador común. ¿Cuál es tu experiencia y tu conocimiento respecto a una implicación extraterrestre en la historia de África? Credo Mutua dice: una de las historias más secretas que me fue revelada es acerca de estos seres. Esta historia me fue revelada inicialmente en Barotsident, en el país hoy llamado Ruanda, una vez conocido como Ruanda-Urundi. Luego supe de esta historia por aquel momento en las estribaciones de la montaña Kilimanjaro. Esta es la historia, una historia que encontrarás por todo África. Hubo una vez, cuando el cielo azul era invisible, cuando todo el mundo estaba cubierto en niebla, cuando no era posible ver el sol, tal como lo vemos ahora, sino que sólo se veía como una salpicadura de luz blanca desplazándose lentamente a lo largo del cielo. En aquel momento había una eterna llovizna todos los días del año. En aquel momento la gente no podía ver las estrellas, la gente solo veía crecer los árboles, árboles que eran enormes. No había desierto por aquel entonces, solo jungla allá donde fueres. Por aquel entonces la gente era lo que llamamos en Zulu Ngubigli. Un ser humano era tanto varón como hembra en un solo cuerpo. Y un día descendieron terribles objetos del cielo. Eran como enormes bolas gigantes hechas de oro brillante. Tenían la forma de bolas sin cuerdas y eran más grandes que la montaña más grande. Procedieron del cielo, haciendo un ruido espantoso y trayendo consigo humo negro y fuego. Y de aquellos enormes objetos salieron ellos. En aquel momento los seres humanos no podían hablar, no teníamos el don del lenguaje por aquel entonces, y la gente, sin embargo, tenía un gran poder mental. Un hombre se adentraba en el bosque y utilizando el poder de su mente, de hecho podría hacer que saliese un animal que quisiera cazar para alimentar a sus hijos, y el animal aparecería y se arrodillaría ante el hombre, y el hombre sacrificaría al animal y se lo llevaría a casa. Pero cuando los Chitahurri llegaron a África, le dijeron a nuestra gente que ellos eran dioses y que nos iban a dar a nosotros, los seres humanos, grandes regalos, bajo una condición. Teníamos que adorarlos y aceptarlos como nuestros creadores. Algunos dijeron a nuestra gente que ellos eran nuestros hermanos mayores y que esta tierra los produjo a ellos hacía varias generaciones atrás. Y dijeron que habían regresado al verde vientre de su madre y que nos iban a convertir en dioses. Lo que hicieron fue crear un par de cuevas muy extrañas en la zona. Cavaron 2 cuevas, en una de ellas había una luz verde y en la otra una luz roja, y condujeron a los seres humanos a estas cuevas, y cada ser humano tenía que elegir en qué cueva iba a entrar. Aquellos que entraron en la cueva verde salieron mujeres, y aquellos que entraron en la cueva roja salieron hombres. Y después los tocas, los Chitahurri, dijeron a nuestra gente: ahora sois perfectos.
Pero en el instante en el que el primer hombre vio a la primera mujer, surgió un terrible alboroto. La mujer odiaba al hombre porque miraba entre las piernas y veía lo que pensaba eran serpientes enredadas entre las piernas de los hombres. Y los hombres odiaban a las mujeres porque miraban a su pecho y veían estas grandes cosas. Lo que eran no sabían. Los chitajurri se reían, para ellos era un gran chiste. Luego los chitajurri dijeron: si vosotros raquídeos seres humanos nos servís a nosotros, os vamos a convertir en dioses. Los seres humanos acordaron servir a los chitajurri, y los chitajurri dieron a los seres humanos un segundo regalo, el regalo del idioma. La gente comenzó a hablar con sus lenguas, mientras que antes solo se comunicaban con sus mentes, y surgió un gran problema de nuevo, porque este hombre no conocía el lenguaje que aquel hombre, y cuando este hombre saludaba a ese hombre pensaba que estaba siendo insultado. Así que esto fue causa de muchos homicidios que tomaron lugar por todo el mundo. Cuando a nuestra gente se les dio el lenguaje, descubrieron, a su horror, que habían perdido mucho de sus poderes mentales, habían pagado un terrible precio. Pero los chitajurri eran ahora los amos de los seres humanos. Hicieron que los seres humanos se adentrasen en agujeros bajo tierra para minar metales, oro, cobre, estaño, todo tipo de metales. Los chitajurri obligaron a nuestra gente a minar. Y la gente era muy infeliz, porque no podían lidiar con las nuevas diferencias sexuales que existían ahora entre el hombre y la mujer. Entonces, entre los chitajurri surgió una muy buena hembra chitajurri. Su nombre era Mai Zarantuari Zamahongo. Mai Zarantuari Zamahongo era la esposa oficial del terrible jefe de los chitajurri, Umbaba Gorruntuari Zamahongo. Ella sentía por los seres humanos, esta gran mujer reptil. Ella dijo a la pobre gente: ¿sois infelices? Y la gente dijo: sí, su grandeza. Entramos en los agujeros todos los días, cavamos las piedras y se las traemos a los dioses, pero no somos felices. Mai Zarantuari, rascando su mejilla escamosa, comenzó a pensar y a pensar. Ella era terriblemente fea, sus ojos eran horribles, como luces en la oscuridad, pero había piedad en su corazón, y enseñó a los hombres y a las mujeres cómo hacer el amor. Y dijo: miren, nosotros los hemos dividido entre hombres y mujeres. Ahora, con esta acción, os vais a unir nuevamente. Pero no fue así. Porque todos aquellos que reciben el regalo de los hijos de la Pitón siempre tendrán problemas. Lo que sucedió fue que cuando un hombre se acostaba con su mujer, no se conformaba lo suficiente, así que iba a robar la mujer de otro, y ahí comenzaron los grandes problemas. Los hombres comenzaron a robar mujeres y las novias de los demás, y las mujeres comenzaron a robar maridos y los novios, y hubo un gran disturbio en la tierra. Entonces el rey Umbaba, el terrible jefe de la gente reptil, dijo: mira lo que has hecho, estúpida mujer. Ahora esta gente está alborotada. Escucha a todos los que gritan entre los arbustos. Están haciendo el amor, y nuestro oro no está siendo excavado, y tú eres la responsable de esto. Y la mujer reptil pensó y pensó, hasta que algo se le ocurrió, y luego salió con un plan y dijo: haré que paren. Cuando estén haciendo el amor entre ellos, la mujer se va a quedar embarazada, y cuando esté embarazada, el hombre va a dejarla en paz, y aquel ruido en el bosque ya no será tan molesto para ti, mi señor. Y Umbaba dijo: más te vale, porque no estamos obteniendo producción. Entonces todas las mujeres del mundo estaban embarazadas, y Umbaba estaba enfurecido con su mujer. Así continuó hasta que un día Zarantuari activó a un héroe negro llamado Muero. Y Muero retó al jefe de los reptiles a una pelea, donde cortó el pene del rey de la gente serpiente, y eso causó una gran guerra. Muero huyó, pero Umbaba, el terrible jefe Chitajurri, lo arrestó y lo llevó a su aldea, y ahí el gran jefe Gorrontuari Umbaba dijo: mira,
cortaste mi pene, que he tenido que reemplazar con uno de oro, pero ya no puedo hacer más el amor a mi mujer. Piensas demasiado, pequeño hombre raquídeo. Ahora, un baba tenía una horrible uña en uno de sus dedos, una garra, e insertó esa garra dentro de una de las fosas nasales de Muero, haciendo una terrible perforación en su cerebro, y comenzó a beberse el cerebro de Muero, y luego se deshizo del cadáver. Hasta el día de hoy nosotros creemos que la gente chitaurri comen cerebros humanos. Misteriosamente los científicos han encontrado escamas cuando el cerebro humano ha sido removido y devorado por alguien o algo. David Icke dice: al escucharte hablar hay tantas cosas que me vienen a la mente. Lo primero es que estás diciendo que la telepatía fue la forma clave de la comunicación antes de que llegasen los chitaurri, los reptilianos. Sí, señor, responde Credo. Y supongo que es como un músculo que cuando lo usas se hace más sensible y más poderoso. Mientras más usas la telepatía, tu mente se vuelve más poderosa. Y luego, cuando el lenguaje fue introducido, nos metió en este mundo tridimensional y nos desconectó de aquel poder mental. Sí, señor, responde Credo. Y también es interesante que esta historia de la que hablas, de que se nos dio el lenguaje y luego los distintos lenguajes que se dieron, esto por supuesto aparece en el Viejo Testamento en la Biblia y aparece en distintas historias por todo el mundo que hablan del hecho de que fuimos divididos por idiomas para que no pudiéramos comunicarnos. Y como alguien que publica libros, sé lo difícil que es comunicar mediante libros cuando te encuentras con incontables idiomas. Ha sido una forma de control brillante durante mucho tiempo. Continúa Credo Mutua. Sí, señor. Incluso ahora, hoy, aquí en Sudáfrica, la gente negra prefiere hablar en inglés cuando pertenecen a distintas tribus. Durante el transcurso de muchas décadas, los jóvenes negros han incluso creado una lengua franca propia, que nosotros llamamos el lenguaje Tutsi, que es una mezcla de palabras africanas y palabras afrikaans. Hacen esto a fin de puentear la enorme brecha lingüística que existe entre la gente negra en el sur de África. Permíteme que te muestre algo gracioso, lo diferente que son los lenguajes. El lenguaje de las gentes Xhosa, de la provincia oriental del Cabo, es muy similar al Zulu, pero ciertas palabras importantes en el lenguaje Zulu, buenas palabras, son vistas como obscenidades por la gente Xhosa. Por ejemplo, en el lenguaje de los Zulus, en un ancestro espiritual se le llama Itlouze, pero si tú usas esa palabra con un Xhosa, él dice que tú estás usando una palabra sucia, porque para ellos Itlouze significa deseo sexual. Y en el lenguaje de los Zulus, el molino de maíz es conocido como Impupu, pero en el lenguaje de los Bapedis, el molino de maíz se llama Bubi. Y si un Zulu utiliza la palabra Impupu delante de una mujer Bapedi, ella siente que él le ha insultado porque el lenguaje Bapedi, Impupu, significa el órgano sexual de una mujer. Y en el lenguaje de los Zulus, Emada se llama mamá. Si digo mi madre, digo mamawabi. Pero en el lenguaje de los Mashonas, la gente del este del Zimbabue, la palabra mama significa sentarse a plantar un pino. Así que un día, cuando le dije a mi anfitrión Mashona, de kumbu de un mama, que en Zulu significa recuerdo a mi madre o echo de menos a mi madre, el caballero Mashona inmediatamente me llevó y me dirigió a la letrina de su casa, porque en la lengua Mashona, madre es mai y no mama. Así que, como verás, tenemos esta terrible dificultad, este problema estructural del lenguaje, que es un verdadero obstáculo para la comunicación en África. Así que hemos diseñado lenguajes. Hay otro lenguaje llamado Fanagaló, que es una lengua franca, consistiendo de modismos africanos, además de palabras Zulu, que se utilizó bastante en las minas durante los 1930, 40 y 50.
Así que para puentear esta enorme brecha lingüística hemos creado lenguajes artificiales en África, pero sin embargo hoy en día el inglés es el lenguaje preferido para comunicarse. Algunos dicen que debiésemos aprender el francés, otro idioma también hablado en África. David Icke. Algunos de los problemas con el lenguaje pueden ser graciosos, pero es la misma situación de dividir para reinar, que de hecho, en otras expresiones, ha creado este desorden en África y en otros lugares del mundo. Y lo que relatas es la misma situación que he encontrado durante mi investigación, exactamente lo mismo que me he encontrado yo. Es una increíble confirmación que una raza reptiliana de otro mundo ha estado tras la manipulación de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿cuál es la apariencia de estos Chitauri, de esta raza reptiliana? Credo mutua. No soy un buen artista, pero así es como creemos que se parecen los Chitauri. Verá, señor, ustedes, la raza blanca, dicen que hay seres extraterrestres en la Tierra. No, están equivocados. El planeta en el que vivimos ha producido 24 razas distintas durante su larga existencia. Por favor, señor. Así es como se parece el Chitauri, cuya altura alcanza los 3 metros. Es un ser muy esbelto, que parece no tener huesos. Sus dedos no tienen uniones, son como si los huesos de la mano fuesen flexibles. Algunos de los Chitauri tienen 3 garras y un pulgar. Algunos tienen 6 garras con un pulgar. Y algunos de los Chitauri tienen cuernos en la cabeza. Y lo que me sorprende a mí es esto. Algunos productores de cine, como los productores de la película Star Wars, La Guerra de las Galaxias, a menudo muestran criaturas en sus películas que de hecho existen, que incluso los africanos, con menos educación, conocen los Chitauri y pueden identificar. Por ejemplo, en la nueva película de la Guerra de las Galaxias, se llama la Guerra de las Galaxias o algo así. Hay una criatura que me asombra, llamada Darth Maul. Darth Maul es una criatura roja y negra con un anillo de pequeños cuernos alrededor de su cabeza. Ese es exactamente el aspecto de los Chitauri. Algunos tienen cabezas ordinarias, sin cuernos en su cabeza. Estos son los del rango inferior. Pero los Chitauri de la realeza tienen un anillo de afilados cuernos alrededor de su cabeza, y los Chitauri muy elevados, como su rey, Mubaba Zamanjongo, ellos tienen unos cuernos muy largos que crecen horizontalmente hacia los laterales de su cabeza, no inclinados hacia arriba como los de un toro, sino más bien rectos hacia los lados como ciertos antílopes. Ahora, solo me pregunto, ¿de dónde sacaron su información estos productores de cine? Un estudiante mío me llamó y me invitó a ver una extraña película. La película se llamaba Stargate 2, y en esa película había una criatura muy babosa, de color crema, con un rostro muy arrugado. Esa es la viva imagen de Mubaba Zumajongo, el terrible emperador de los Chitauri. David Icke. Claramente hay una tremenda cantidad de conocimiento concerniente a lo que ha estado sucediendo y está sucediendo, que está saliendo simbólicamente mediante películas y áreas de comunicación como Hollywood. Pero lo que más aturdido me ha dejado, cuanto más hablo de esto, dado que he recorrido todo el mundo, la gente me ha estado describiendo figuras de tipo reptilianas, particularmente personas en posiciones de poder del mundo, que se transforman en una figura reptiliana y luego regresan de nuevo. Y lo que ellos describen haber visto es exactamente de lo que dice haber visto el antiguo conocimiento de África. Estamos hablando de los mismos seres, es una impresionante confirmación. Y los ojos son algo que continúan saliendo y destaca en cuanto a su descripción. Cuéntame acerca de los ojos de los Chitauri. Credo mutua. Un guerrero Chitauri tiene ojos como una serpiente. Estos ojos son amarillentos, con pupilas como rajas que brillan en la oscuridad. Si un guerrero Chitauri
uno de las clases inferiores, está escondiéndose en una cueva, podrás ver sus ojos brillando. Pero un chitaurri de la clase de la realeza tiene 3 ojos. Tiene los 2 ojos amarillos que brillan de una manera extraña, casi como una especie de hielo brillante, como joyas, como ciertos tipos de joyas amarillentas. Y luego tienen un ojo en el centro de su frente, un ojo que no parpadea de arriba abajo, como lo hace un ojo normal, sino que parpadea de lado a lado. Ahora, este ojo central de los chitaurri es el ojo que mata, porque puede tumbar a un hombre solo por el resplandor que sale de él. David Icke. ¿Es de aquí de donde proviene el tema constantemente recurrente del mal de ojo? Credo Mutua. Sí, señor. De hecho, Mubaba, el emperador de los chitaurri, quien dicen que sigue vivo hoy en día, Mubaba tiene un ojo central. Sus otros 2 ojos fueron cosidos por una mujer celosa, pero su ojo matador, el Samajongo, el terrible ojo rojo, abre lateralmente. Señor David, hay algo que me gustaría compartir con usted. Es esto. La mejor manera de proteger algo malvado es negando su existencia. Si tú hablas de cosas tales como los chitaurri y hablas de cosas como los mandinda, habrá mucha gente que te dirá basura, esta cosa no existe. Así es como el gran mal es protegido, mediante su negación, al ser rechazado. Un día, en mis largos viajes por el mundo, me encontraba en Nueva York, en aquel lugar llamado Harlem, y vi un grafiti en una pared a lo largo de un pasillo, y el grafiti decía: no existe la mafia, y mataremos a cualquier capullo que diga lo contrario. Una y otra vez en América, la gente niega la existencia de la mafia, y al negarlo, de hecho, la están protegiendo voluntaria o involuntariamente. Hay quienes niegan que existe una conspiración internacional, lo niegan ferozmente, pero al negarlo, de hecho, están asistiendo y de hecho lo están protegiendo. Hemos de parar de negar la existencia de estas cosas. Hemos de parar de decir que no hay ningún chitaurri, que no existen los alienígenas, que no existen los Illuminati. Existen. Yo podría contarte durante horas sin parar. Por ejemplo, tú sabes cómo nosotros, la gente Zulu, llamamos a una persona muy inteligente. La llamamos un Kanizewa. En otras palabras, el iluminado. Kaniza significa iluminar o alumbrar algo, y un Kanizewa es alguien que ha sido iluminado por los dioses. Así que tú dices Illuminati, yo digo un Kanizewa. Es la misma cosa. David Icke. Y en mi investigación muy claramente, y de nuevo, tienes razón, esta tremenda negación, esto es un hecho. Incluso hasta entre los investigadores de conspiraciones hay una tremenda negación a los chitaurri, los reptilianos y los Illuminati, que son de hecho la misma cosa. Credo Mutua. Exacto, señor. Porque entre nuestra gente decimos que cuando 2 chitaurri están desafiándose a ver quién obtiene el poder y han de combatirse en duelo con sus terribles ojos, comienzan a brillar como peces en las profundidades del mar, y cuanto más rápido brillan, más furiosos dicen estar. Ahora, esta es la razón por la que en ciertas partes de África la gente es aconsejada a que no se adentren durante la noche, porque ahí es donde a menudo pelean los chitaurri, y una de estas zonas de África es un notable lugar llamado las montañas de las piedras redondas, Matobo, pronunciado erróneamente Matopo, en Zimbabue. Estas colinas no son extraordinarias por sí mismas. Estas colinas dicen ser el único lugar de África donde se han visto a los chitaurri. Y en estas colinas es donde Cecil John Rhodes se encuentra enterrado. Pero eso no es todo. Tú has de visitar este lugar en alguna ocasión. Entre las piedras de las montañas Matobo
encontrarás una especie de lagarto que no encontrarás en ningún otro lugar, ni de África ni del mundo. Especies de lagartos que responden a la llamada del ser humano. Cuando llegué por primera vez a Zimbabue en 1958, en la tierra llamada Rhodesia, ahora llamada Zimbabue, yo me encontré con un africano que trabajaba como atracción turística. Él era un guardabosques que hacía llamadas con ruidos extraños, y mientras él hacía estas llamadas, estos extraños lagartos, el único tipo de lagartos en cualquier lugar de la Tierra que de hecho responden a la voz humana, solían salir de entre los agujeros y las grietas de la Tierra y se reunían alrededor de este africano. Y fue este africano, este guardabosques, quien me dijo a mí que los sonidos que está haciendo no son solo ruido, son el lenguaje de los Chitauri, los dioses celestes. David Icke. ¿No es asombrosa coincidencia que Cecil Rhodes, uno de los grandes representantes de los Illuminati, quizás desde luego en los tiempos modernos, que hizo tanto por aprisionar a África, llegase a elegir ser enterrado en un lugar donde todo esto está ocurriendo? Credo mutua. Verá, señor, Cecil John Rhodes se adentró en los corazones de los africanos que en su desesperación, hombres sabios de la gente mashona y hombres sabios de la gente matebele intentaron persuadir a Cecil John Rhodes para que fuese uno de ellos. Le contaron sobre los secretos de las montañas Matobo, que debajo de las montañas Matobo se encuentra una ciudad de gran sabiduría, la cual es el hogar de los últimos supervivientes de los Chitauri, los dioses celestes, de aquella parte de África. Si vas a las montañas Matobo y llevas contigo un martillo de 2 kilos y golpeas ciertas partes de aquel paisaje con aquel martillo, oirás un sonido hueco. Eso te demuestra que hay cavernas profundamente bajo tierra ahí. Hay 2 conjuntos de montañas. Están las montañas Matobo y luego, al este de Zimbabue, están las grandes montañas conocidas como Nyangani, las montañas de la luna llorona. Allí, incluso ahora, gente desaparece sin dejar ni rastro. A veces una persona desaparece durante varios días y luego reaparece unos días después, sin saber dónde había estado. Y gente blanca ha desaparecido allí, gente negra, miles han desaparecido allí. Allí fue donde también desaparecí yo durante 4 días en 1959, en una de las experiencias más traumáticas de mi vida. David Icke. ¿Qué sucedió? Credo mutua. Pues es una larga historia, señor. Mi maestra, Elizabeth Moyo, me envió a recolectar un cáñamo especial que solo crece en las estribaciones de aquellas montañas. Era un día ordinario, como cualquier otro, un día hermoso y soleado, como el día de hoy. Y a mí siempre me ha encantado el desierto de África. En el bosque me encuentro como en casa, especialmente cuando aún me encontraba en buena salud. Amo a los animales y su olor, y amo el olor de la vegetación. Yo estaba buscando este cáñamo cuando de repente una niebla brillante de color azul cayó a mi alrededor. Me llevó un tiempo el reaccionar a esta cosa extraña. Era un día caluroso, y de repente la temperatura a mi alrededor descendió como si me encontrase en los pies de una montaña helada. Pero era un día caluroso, y al momento me encontré en lo que parecía ser un túnel lineal metálico, un túnel curvado, y yo estaba tumbado en lo que parecía una mesa de trabajo, un tipo de mesa de trabajo muy amplia, una mesa de hierro, como la que usaría un ingeniero o alguien que trabaja el metal para soldar y cortar el metal. Pero esta mesa de trabajo estaba brillantemente pulida, y ahí estaba yo tumbado sin mis pantalones y solo con mi camisa de color caqui, cuando vi de nuevo, en lo que aparentaba ser una niebla azulada, un número de objetos en movimiento. Al principio pensé que eran muñecos,
y estos objetos se me estaban acercando, me di cuenta, un tanto sorprendido, que eran criaturas bajitas, muy delgadas, de aspecto humanoide, con cabezas muy grandes, en forma de melón. Las criaturas no tenían narices, tales como las tenemos los humanos. Solo tenían unos pequeños orificios a cada lado, donde debiese estar la nariz, y sus bocas eran como un corte de navaja en la parte inferior de sus caras. Y estas criaturas se aproximaban. Su color era gris, como cierto tipo de peces, y vestían prendas de color gris plateadas, que cubrían sus cuellos y sus muñecas. No podía ver si vestían botas o no en aquel momento, y mientras estaba mirando a estas criaturas, de repente fui consciente de que algo se encontraba por encima de mí, ahí, de pies, y entonces miré directamente hacia arriba y me encontré cara a cara con uno de ellos, uno mucho más alto que los otros. Esta criatura estaba vistiendo una prenda como una especie de mono ajustado, sin botones ni nada, que cubría su cuello, pero sus muñecas estaban destapadas. Noté que la criatura tenía dedos muy largos. Cada uno de sus dedos tenía una articulación extra, y terminaba en una garra negra, como la de una gallina o cierto tipo de pájaros, y su pulgar no se encontraba donde el nuestro, sino en el centro de la parte inferior de la palma de la mano, y esta cosa estaba de pie por encima de mí, de mi cabeza, mirándome, y yo estaba mirándole a los ojos, que eran muy extraños. Era como si llevase unas lentes plásticas por encima de sus ojos. Yo podía ver sus ojos dentro de estas lentes teñidas, y tenía dos orificios donde iría la nariz, pero sin nariz. Su mandíbula era muy pequeña, y su boca consistía de una ranura rodeada por una especie de escamas donde debería de estar sus labios. La criatura portaba consigo un horrible olor. No podría describir aquel olor. Era un olor químico, metálico, como un olor que combinase el olor que sale cuando alguien está quemando latón o cobre, junto con un olor químico muy feo, una combinación de estos dos olores. Y esta criatura estaba mirando hacia abajo, hacia mí. Yo estaba asustado, pero no podía moverme. Lo siguiente que sentí fue un terrible dolor en mi muslo izquierdo. Era como si alguien me hubiese acuchillado hasta el hueso. Grité e intenté saltar, pero mi cuerpo estaba inactivo, no podía moverme, no estaba amarrado o encadenado a esta mesa, no había ningún cinturón que me mantuviese, pero no podía mover el cuerpo. Y cuando miré hacia abajo, para ver lo que me sucedía, descubrí que una de las pequeñas criaturas me habían clavado algo muy doloroso a mi muslo izquierdo. Luego, mientras observaba horrorizado, la criatura extrajo esta cosa y vi que era como un lápiz hecho de metal brillante, con lo que aparentaba ser un cable flexible en la parte posterior. Y antes de que pudiese hacer nada, la criatura, por encima de mí, me cogió la cabeza por ambos lados, alrededor de mis orejas, y luego una segunda criatura introdujo algo en mi fosa nasal derecha. Fue como si me hubiesen disparado. El dolor era tan terrible que grité y grité. Sangre llenó mi boca, sangre salía de mi nariz, y a la criatura no parecía importarle. Yo estaba estupefacto. El dolor era tan intenso, tan terrible. Y luego, silenciosamente, brutalmente, la criatura sacó la cosa que me había clavado por la nariz, y la sangre fluía e inundaba mi boca, y me salía por las narices. Yo me estaba ahogando. Luego la criatura grande fríamente giró mi cabeza al lado para que la sangre pudiera salir por mi boca. Eso me proporcionó algo de alivio. Después de lo que parecía ser una eternidad de dolor, la criatura trajo algo de algún sitio que parecía como un viejo colador de té y colocó esta cosa cerca de mi nariz, y luego parecía que me alejaba y el dolor cesó. ¿Sabes? Fue una tortura tan intensa que incluso ahora no puedo describirla. Y luego algo más sucedió. Una cuarta criatura comenzó a revolver entre mis piernas y sacó mi órgano masculino,
e introdujo algo en él. Fue muy extraño, pero yo ya no sentía dolor en aquel momento. Sin embargo, podía sentir el cable flexible moviéndose dentro de mí, dentro de mi cuerpo. Y luego... no puedo describirlo. Fue como si mi semilla estuviese siendo succionada por este pequeño cable brillante y flexible. Y luego la criatura simplemente lo sacó. Chillé y lloré y chillé, pero no podía moverme. Y luego algo sucedió, algo que incluso hasta el día de hoy me asombra. Después de que la criatura hubiese extraído el cable flexible de mi órgano, la criatura se quedó ahí mirando a mi órgano, y yo estaba tan aterrorizado que recuerdo haber orinado accidentalmente en el pecho de la criatura. Saltó a un lado como si le hubiese disparado y tropezó hacia atrás, pero su cara no mostró ninguna expresión, ni tan siquiera abrió su boca, pero la manera en la que la criatura reaccionó temblando fue como si realmente le hubiese hecho daño, pero él llevaba este tipo de prenda. Y después de eso me quedé solo, excepto por la criatura grande, que esta vez estaba a mi lado derecho, con brazos cruzados mirándome. Entonces, mientras yo estaba mirando a esta criatura, intentando apelar a ella, diciendo no más dolor, por favor, mientras yo estaba suplicando, de repente imágenes inundaron mi mente. Imágenes de edificios hundidos en un rojo lago de agua, edificios pudriéndose, edificios que parecían haber sido bombardeados, y ciudades hundiéndose en un horrible lodo, árboles sobresaliendo como fantasmas carcomidos, árboles sin hojas, sin ramas, sobresaliendo del lodo, como si hubiesen sido envenenados. Yo vi visiones de esto, y luego, de una entrada que no había visto previamente, salió un extraño y terrible ser. Tenía exactamente este aspecto. Era alto y estaba hecho totalmente de metal, con ojos ardientes y este hocico. No hacía nada, solo vino y se mantuvo de pie a mi lado izquierdo. No me tocó ni nada, solo se mantenía ahí haciendo un zumbido extraño. Y enseguida, detrás de esta criatura metálica, apareció otra criatura. Era tan radicalmente diferente a las criaturas grises, en cuanto a que su apariencia era exactamente igual a la de un ser humano terrestre. Tenía una piel rosada, como aquella de una mujer blanca. Tenía un cabello dorado, pero sus orejas definitivamente eran puntiagudas, como aquellas de un animal. Sus ojos, ligeramente sesgados, eran de un color azul pálido y nunca parpadearon, se encontraban como esta, así, desnuda. Tenía una cola, como apéndice, en su parte posterior, muy visible mientras se alejaba, tras haberme hecho lo que me hizo. Lo que me hizo esta cosa fue trepar sobre mí y me hizo el amor. Me di cuenta de que, a diferencia de una mujer normal, sus senos estaban colocados muy altos en su pecho y eran muy duros en apariencia, y tanto el vello púbico como el axiliar era de un color rojo fuego, como si se hubiese teñido. Y esta cosa ni siquiera parpadeó, sus ojos permanecieron fijos, mirándome como si no hubiese ningún líquido en ellos, solo una terrible mirada fija sin parpadear. Era una pequeña criatura del tamaño de una niña de 16 años. Sin embargo, era muy pesada cuando se posó sobre mí, y no hubo ninguna emoción en todo aquel acto. Enseguida, las criaturas me sacaron de la habitación. Después de que la criatura metálica y esta criatura rosa se hubiese ido, esta criatura me sacó de esa habitación, asistido por otro, y me empujaron por un pasillo que se curvaba lentamente hacia la derecha, y ahí se me mostraron muchas cosas que incluso a día de hoy no soy capaz de entender. A mí se me mostraron pequeñas versiones de esta criatura nadando en enormes cilindros de cristal aparentemente, en un líquido rosáceo. Eran como pequeñas ranas feas dentro del líquido, parecían fetos humanos abortados. Eran muy terribles y asquerosos. Luego tendemos a otra habitación,
y ahí vi a un número de personas sometidas a la misma tortura que yo había sufrido. Una persona en particular, a la que pasé muy de cerca, era un hombre blanco, definitivamente un europeo, con una amarillenta barba y bigote y largo pelo rojo oscurecido. Este hombre me miró a los ojos y yo miré en los suyos. Estábamos muy de cerca mientras lo pasé. Luego, para no hacer la historia muy larga, me encontré de nuevo en el bosque, pero solo llevaba mi camisa. Habían desaparecido mis botas y mis pantalones, así que me quité mi camisa y la puse alrededor de mi cintura como un taparrabo y comencé a caminar, sin saber realmente en qué dirección iba. Luego llegué a un camino y algún tiempo después vi que se aproximaba un grupo de gente. Era un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, gente machona, que luego me enteré se dirigían a un puesto de comercio. Les pregunté que dónde estaba la casa de Elizabeth Moyos y me dirigieron hacia ella, pero se mantuvieron a una segura distancia de mí. Luego supe por qué. Arrastraba conmigo un horrible olor no humano. Cuando finalmente llegué al poblado de Elizabeth Moyo, todos los perros de aquel lugar se pusieron histéricos, vinieron hacia mí en manada queriendo despedazarme, y sólo los aldeanos consiguieron salvarme la vida. La señora Moyo me preguntó dónde había estado. La dije que no sabía. Ella dijo: «Yo sé que has sido tomado por los pequeños». Dije: «Sí». «No puedo entender». Me dijo: «No has de intentar entender. Fuiste elegido por los dioses como un sacrificio vivo, así que ni siquiera intentes hablar de esto». Pero ¿cómo no iba a hablar de ello? Yo quería entender lo que se me había hecho. ¿Por quién y por qué? Incluso ahora aún quiero saber de qué fue todo eso. Muchos años después, conocí a una extraordinaria mujer blanca, Elizabeth Clara, una famosa mujer sudafricana que había trabajado para la inteligencia británica durante la guerra, y quien se nos ha dicho ha sido impregnada por un ser de las estrellas, Ako. Yo la pregunté a Elizabeth cuál era el significado de aquella extraña cosa que se me hizo, porque desde entonces yo me encontré con mucha gente negra, más de 200 personas, quienes habían pasado por la misma tortura que yo. Yo había conocido muchas mujeres, tanto negras como blancas, que fueron misteriosamente impregnadas por las mismas criaturas por cuyas manos yo había pasado. Y deja que te cuente otra cosa interesante antes de que se me olvide. Aproximadamente un año después de haber pasado por esta terrible experiencia, yo estaba caminando solo por la calle Jeffrey Street en Johannesburgo, entregando paquetes, cuando un hombre blanco me gritó que parase. Yo me paré pensando que era un policía queriendo arrestarme por alguna razón, y cuando intenté producir mi documento de identidad, el hombre blanco dijo: «Escucha, no quiero tu maldito pasaporte». Y dije: «Entonces, ¿qué quieres, jefe?». Me dijo: «Escucha, ¿dónde te he visto?». «¿Dónde te he visto?». Dije: «No sé, jefe». Sin embargo, me resultaba muy familiar. Luego me dijo: «Mira, no me vaciles. ¿Dónde te he visto? ¿Dónde nos hemos encontrado tú y yo?». Y luego le respondí: «Te vi en Rhodesia, en cierto lugar. Estabas tumbado en una mesa». Mira, si hubiese golpeado a aquel hombre blanco con el puño, no habría reaccionado de la manera en que lo hizo. Se quedó pálido, casi de un gris sucio en apariencia, y se giró y se alejó tras decir una terrible palabra sucia, y se fue. Sus ojos se llenaron, no de enfado, sino de puro desnudo terror. David Icke. Una historia sorprendente. Credo Mutua. Sí, señor, pero hay más. Hay más porque aún quiero saber qué se me hizo a mí. Algún día me gustaría hablar en mucha mayor profundidad. Me gustaría decirte que desde aquel entonces yo he descubierto que sé cosas que un hombre con el nivel de educación que tengo yo no debería de saber. Estas manos, y aquellos que me conocen pueden confirmar esto,
Estas manos no solo han hecho estas esculturas usando antiguas técnicas africanas secretas de forjado de metal. Estas manos, te lo creas o no, pueden fabricar armas y motores jet que funcionan. Y un día deseo que regreses a Sudáfrica y te mostraré una de estas cosas. Sé cosas que no debería de saber, y todo empezó en aquel momento. Ahora, verás, Señor, yo quiero saber qué es lo que se me hizo. Desde aquel terrible evento, mi vida como hombre fue realmente perturbada. Desde ese momento me he convertido en una criatura muy confusa. Es muy embarazoso, la verdad. Pero desde ese terrible día me convertí en bisexual, lo que para mí como africano es muy repugnante. Desde entonces mi mente ya no parece pertenecerme. Pienso en cosas que un hombre como yo ni siquiera debía de molestarse en pensar. Me preocupo por gente, es enfermizo, he arruinado mi vida por preocuparme por la gente. Siento la necesidad de tomar a cada ser humano de esta tierra por sus hombros, sacudirles fuertemente y decirles: escucha, bastardo, en el planeta suceden más cosas de las que piensas. Señor, yo he visto a los Chitauri, los he olido, yo he tenido experiencias personales de estas, y hay gente que afirma que estas criaturas son dioses. Hay gente, Señor, que afirman que estas criaturas están experimentando con nosotros. Eso es un montón de basura. Estas criaturas nos están cosechando. Estas criaturas no son alienígenas, señor Ike. Estas criaturas son sexualmente compatibles con nuestras mujeres. ¿Y qué te dice eso? Te dice que ellos vinieron de aquí. Ellos son parte de nosotros, y esto lo hace aún más peligroso. Ellos nos conocen muy bien. Conocen las grandes debilidades de nuestras mentes, al igual que conocen las grandes fortalezas de nuestras mentes. Operan en lo que yo llamo la zona gris de la existencia humana. Ese lado de nuestras vidas del cual no queremos reconocer su existencia. Las tradiciones africanas dicen que los Chitauri se enfrentaron a Dios en una terrible guerra y Dios los venció, el verdadero Dios, Gugungu, el Creador. Dios les venció y selló sus bocas para que fuesen incapaces de hablar o alimentarse ya más. Pero se nos dice que los Chitauri se alimentan de la energía que los seres humanos les damos. Hacen que nos peleemos entre nosotros. Y cuando la tierra está ahogándose en muerte y miedo y terror, cuando miles y miles de personas están enfadadas y temerosas, los Chitauri se alimentan, porque ellos comen lo que llamamos el poder oscuro, que es generado cuando los seres humanos destruyen el planeta donde viven. David Icke. Se alimentan de las emociones humanas. Credo Mutua. Sí, señor, de las emociones humanas muy intensas. A nosotros se nos dice, por ejemplo, que si tú ves a un Chitauri andando por el bosque o simplemente de pie mirándote y tú estás acompañado por tu esposa o tu novia, has de inmediatamente hacerla el amor y liberar toda la emoción que puedas, y el Chitauri será complacido y se alejará de ti y no te hará daño. Y otra cosa, se nos dice que los Chitauri comen energía que es generada cuando cientos de mentes humanas o una mente humana comienza a pensar en ciertos niveles. Se nos cuenta que los Chitauri quieren que pensemos en ciertos niveles. David Icke dice: en ciertas longitudes de onda. Sí, señor, y ellos nos recompensan con una larga vida. Puedo preguntarle, señor, ¿has pensado alguna vez como una persona pensadora? ¿Por qué es que las grandes universidades de este mundo encuentras a profesores quienes piensan en ciertos niveles y que viven una vida naturalmente larga? Albert Einstein, Raymond Dart, Robert Broom. Todos estos profesores vivieron una larga existencia. Y mi tía Aunt May, la última Sanusi de Sudáfrica, aparte de mí, se encuentra tan activa como una joven y sin embargo está
está cerca de los 99 años de vida. Mi madrastra, Rose, ha perdido ya casi a la mayoría de sus hijos y aún vive. Extrema longevidad es la recompensa de los Chitauri para aquellos que piensan en ciertas longitudes de onda. David Icke. La descripción de tu abducción claramente está describiendo lo que se ha llegado a conocer como los grises, o lo que yo pienso y también conocido por algunos como la gente hormiga, las figuras grises con los ojos grandes negros. ¿Cuál crees que es la conexión entre ellos y los reptilianos? ¿Y piensas que las cubiertas negras de los ojos están cubriendo algún tipo de verdad reptiliana? Credo mutua. Señor, los así llamados alienígenas grises, de hecho, son los lacayos y sirvientes de los Chitauri. Y si tú ves a un Chitauri y ves esto, hay muy poca diferencia racial. De hecho, me atrevería a decir que estas criaturas son de hecho la descendencia de los Chitauri, la manera en la que obtienen sustancias de los seres humanos y de animales. Ellos son los precursores de los Chitauri. En cualquier lugar, si usted mira, si estás muy cerca de una de estas criaturas y miras a sus ojos estilo lentes, verás unos ojos redondos más allá de las lentes, y estos ojos son los verdaderos ojos de la criatura. Ahora, deja que te cuente. En Lesoto hay una montaña muy extraña, una montaña llamada Leribe. En esta montaña, cosas muy asombrosas suceden en periodos de 10 a 20 años. Ahora, no hace demasiado tiempo, un granjero africano encontró un objeto cerca de esta montaña, un objeto que se había estrellado. Él estaba conduciendo su tractor y vio este extraño objeto en la tierra, con diminutas bolas de luz girando alrededor de las orillas del objeto. El africano se acercó al objeto y cuando quiso tocarlo, un extraño poder le golpeó y le tiró al suelo de espaldas. El africano se metió en su tractor y se largó de allí. Lo que había visto el africano había sido un UFO estrellado, un platillo volador. Él lo describió muy asombrado. Dijo que unos días después apareció lo que parecía un gran camión grúa, muy grande, acompañado por soldados vistiendo uniformes negros con gafas de protección y guantes. Y estos soldados levantaron el objeto hacia la camioneta y la camioneta se largó. Pero cuando llegó la gente al lugar, vieron que algo se había caído allí, pero no vieron ninguna marca o huellas o pistas de neumáticos del camión grúa que el hombre, había descrito. Algo se había estrellado allí. Había sido removido, pero no había huellas del pesado vehículo que había descrito. Ahora, deja que te cuente otra cosa. Fue en 1958, de hecho pienso que el incidente que voy a describirte, señor, está de alguna manera conectado con lo que me sucedió a mí en 1959, estoy seguro de ello. Un amigo mío en Lesoto me llamó y dijo que tenía algo muy importante que teníamos que compartir. Me dijo, por favor, has de venir a Lesoto, has de venir. Y fui. Y entonces encontré que había cavado un hoyo por detrás de su choza, y me pidió que él y yo y su mujer deberíamos adentrarnos en este agujero durante la noche que estaba por venir, y entonces compartir algo muy, muy antiguo. Pues nos adentramos en el agujero haciendo uso de una escalera rota, y una vez dentro comimos pequeñas piezas de algo que me pidió que masticase muy a fondo, dado que eran bastante duras. Por aquel entonces aún tenía dientes, así que mastiqué y mastiqué y mastiqué. Pero me di cuenta que lo que estaba masticando era algún tipo de sustancia seca y que tenía el mismo sabor que sentirías en tu boca si chupases una moneda de cobre. Tenía aquel sabor de cobre como si estuvieses chupando una vieja moneda de cobre. Luego salimos del hoyo y entramos en su casa. Al día siguiente todos enfermamos de forma terrible. Estábamos muy, muy enfermos. Nuestra piel había estallado en una especie de salpullidos. Era muy doloroso y muy, muy picante.
Nos bañamos con orina intentando disminuir el picor, pero no funcionó. Nos bañamos con desinfectante, pero no funcionó. Y al final no podía respirar para nada. Mi lengua parecía hincharse muchas veces su tamaño. Y luego enfermé tanto que apenas podía abrir los párpados. La piel me picaba como nada y apenas podía respirar. Y conforme pasaron los días, que duró una semana, aunque se sintió como 100 años, lentamente fue disminuyendo la erupción y mi piel comenzó a pelarse, al igual que la piel de mi amigo y la piel de su esposa. Estábamos muy enfermos, y cuando pude hablar le pregunté: ¿qué era eso que me diste para comer? Esto es lo que nos ha hecho enfermar tanto. ¿Por qué hiciste esto, amigo mío? Me dijo: mira, lo que hemos compartido es algo que solo se puede comer estando enterrado en un hoyo, y eso es la piel de un dios. Dije: ¿un dios? Dijo: sí. Dije: pero ahora estoy enfermo. Me dijo: espera, te recuperarás. O bien morirás en 2 días o te recuperarás. Nosotros vamos a recuperarnos porque aún estamos vivos tras 2 días. Señor Ike, no podría describirte lo que sucedió después. Deseo que te imagines que estás enfermo, débil y con fiebre. De repente permaneces atascado mirando fijamente y riéndote locamente. Comenzamos a reírnos. Fue totalmente increíble. Lo que causó la risa no sabíamos, pero nos reímos durante horas, todos nosotros. Y luego, cuando nuestras mandíbulas no podían reír más, algo nuevo sucedió. La hija mayor de mi amigo nos trajo a todos agua, y cuando bebí aquella agua, mi sentido del gusto era tan elevado que comencé a temblar. Agua ordinaria de un manantial de una montaña sabía como, no sé, una especie de vino o algo así. Mis papilas gustativas debieron de ser mejoradas de alguna manera. Entonces otro sentimiento que no puedo describir descendió sobre nosotros. Era una sensación como si fuésemos uno con el universo entero. Cuando miré a un árbol a las afueras del hogar de mi amigo, era como si aquel árbol era un arco iris vivo. Cuando miré la montaña en la lejanía, mi sentido de la vista era tan intenso que podía ver los colores más allá de los colores. No podría darte ninguna otra descripción. Y después me encontré muy débil, pero con un monstruoso apetito. Y luego dejé la casa de mi amigo y regresé a Sudáfrica. Cada paso del camino me sentía como una persona nueva. Era una sensación que ninguna palabra puede describir. Y más adelante, cuando pregunté a mi amigo, por medio de una carta, qué había sido esta carne de los dioses, me dijo que había sido la carne de un poana. David Icke. Lo que nosotros llamamos los grises. Credo mutua. Sí, señor. La gente que dice que estas cosas no existen, más vale que piensen de nuevo. Son tangibles, se pueden oler y además son comestibles, si estás dispuesto a arriesgarte. En África tenemos una antigua costumbre cuya existencia mucha gente niega hoy, y es que cualquier cosa que afirme ser un dios debiera de ser comido. Hay lugares en África, incluso ahora, donde si tú eres una persona espiritual y te encuentras enfermo, deja que te cuente lo que me sucedió a mí en el país hoy llamado Zaire. Enfermé, señor. Estaba siendo sometido a una más de muchas iniciaciones y me sentí enfermo con una mala diarrea. Y estaba tan enfermo que todo lo que mis amigos y sus mujeres y todos podían hacer no daba ningún resultado. Y luego, una noche, algunos de mis maestros vinieron y me pidieron que, dado que iba a morir, que si por favor les concedía el honor de comerme tras mi muerte. Ahora bien, es muy agradable ser invitado a una cena, pero no cuando uno resulta ser parte del menú. Yo me recuperé tan rápidamente que escapé de aquel lugar en uno de los autobuses para no regresar jamás. Muchas gracias. El miedo puede ser una medicina maravillosa algunas veces, y lo fue conmigo. David Icke. ¿Piensas, credo,
que aquellos sentidos que tú experimentaste, que realmente incrementaron el sentido de todo y el sentirte uno con el universo, se trata de los mismos sentidos que los Chitauri han manipulado y desconectado de nosotros? Credo mutua. Lo creo, Señor, realmente lo creo. Eran sentidos que no poseen ningún ser humano. Deseo añadir que ningún ser humano ya posee. Fue como si en algún momento, la voz estuviese en mi cabeza, una voz asombrosa, y después de eso mis poderes proféticos fueron intensificados. Esto es lo que yo pienso. Nosotros, seres humanos, somos más sagrados y más maravillosos de lo que pensamos que somos, y siento que hemos perdido algo en algún momento durante el curso de nuestro desarrollo, o mejor dicho, durante el curso de nuestra manipulación. David Icke. Credo, esta es una información fascinante, que estoy seguro mucha gente de la comunidad de la investigación OVNI estarán muy interesados por conocer. Y esto es que estos extraterrestres grises o figuras grises, sean lo que sean, no son lo que aparentan, sino que parecen estar disfrazados. Credo mutua. Así es, Señor. Y le diré la razón. Extraterrestres grises han muerto en varias partes de África, han sido asesinados, pero son muy rápidos para recuperar los cuerpos de sus compañeros que han caído o se han estrellado en sus naves. Pero algunas veces los africanos zangomas roban estos cuerpos antes de que puedan ser recuperados y créeme, Señor, he oído y he visto que desmembrar un cuerpo de una de estas criaturas es un trabajo extremadamente difícil. Lo que crees que es la piel de la criatura es de hecho un disfraz ajustado que la criatura está vistiendo. Bajo este gran disfraz la criatura es blanca rosácea, como la piel fresca de un animal despellejado, y sus ojos son redondos con pupilas verticales. Estas son gafas de protección que viste la criatura. ¿Cómo sé yo esto? A fin de desmembrar a una criatura como esta, que de paso los llamamos Mandíndale en Zulu, que significa los atormentadores o los torturadores, a fin de desmembrar una criatura como esta necesitas un hacha nueva del centro comercial, un hacha pesada y afilada a filo de navaja para poder cortar la piel de la criatura. La piel de la criatura no está adherida a la carne. Por ejemplo, mi piel está pegada a mi carne, ¿verdad? Pero la criatura, hay una brecha, un hueco entre la carne de la criatura y su supuesta piel. Este es un material y no una piel. Así que la criatura de hecho está vistiendo dos prendas. Está vistiendo una prenda muy ajustada que cubre todo su cuerpo y está vistiendo una especie de mono por fuera. Muy a menudo no llevan guantes y para trocear a un mandíngale necesitas un hierro muy afilado y a una persona muy fuerte, incluso para llegar a su carne. Pero una vez hayas atravesado la cubierta, la vestimenta cubierta, ajustada, puedes simplemente abrirlo todo y verás la carne de la criatura muerta bajo ella. David Icke. ¿Es reptiliano? Credo mutua. Sí, señor. Te diré la apariencia de la criatura, sin su piel gris. Es como cierto tipo de peces tropicales. Es como la barriga de aquel tipo de pez que se fríe en Sudáfrica para hacer pescado con patatas fritas. Aquel pez gris. La textura de su verdadera piel es así, pero los vasos sanguíneos están muy cercanos a la superficie. De hecho, no hace mucho, señor Icke, varios cientos de colegiales, algunos negros, algunos de color, estaban aterrorizados por una criatura que llamaron Pinky Pinky, rosa rosada, una criatura que parecía haber sido despellejada viva. Se trataba de un mandinda sin su piel o su disfraz. David Icke. Es interesante cuando hablas de los ojos negros de estos grises siendo una cubierta para algo. Y luego tienes la historia de los hombres de negro que parecen interactuar de forma no muy positiva con gente involucrada en las investigaciones UFO. Y estos hombres de negro
tienen estas oscuras gafas de sol, tipo lente, que casi reflejan lo mismo. Credo Mutua. Exacto, señor. Pero permite que te diga que durante los últimos 100 años aproximadamente, los hombres en negro se han occidentalizado, al menos en África. En la antigua África, si tú matases a un mantinga, uno de estos, serías visitado por terribles seres que vestían largas vestimentas negras hechas de piel de animal y profundas capuchas sobre sus cabezas, y estas criaturas solían llevar unas máscaras blancas con una mirada terrible de ojos negros pintados sobre ellas. Eran llamados Isilo Zengungo, las bestias de las mantas. Y permite que te diga que estos terribles seres, nuestra versión africana de los hombres de negro, solían jugar un importante papel en la elección de ciertos reyes en Sudáfrica. Esa es una de las historias que me gustaría contarte en mucho mayor detalle algún día. Siempre que hirieses a un mandinda, recibirías una visita de los hombres de negro. Uno de mis tíos era un vigilante nocturno justo tras la Segunda Guerra Mundial, y él vio lo que pensó era un ladrón entrando en una de las fábricas que almacenaba excedentes de propiedad del ejército, y no teniendo compasión por este ladrón, le dio un golpe muy fuerte. La criatura cayó tras unas cajas, y luego entonces mi tío, un fuerte Zulu, se dio cuenta que la cosa que había derrumbado no era para nada un ser humano, no era un joven ladrón, sino un mandinda. Mi tío arrojó su segundo palo y salió gritando de la fábrica. Poco después de eso, porque mi tío les había quitado a la criatura lo que pensó era un bolso, llevó el bolso consigo al pueblo Alexandra, después de salir huyendo de la fábrica, pero no podía abrir el bolso, y mientras estaba sentado en la choza, en el pueblo de Alexandra, cerca de Johannesburgo, llegaron a su choza dos hombres blancos, quienes posaron como detectives, y estos, así llamados detectives, le dijeron a la esposa de ley de mi tío que ella tenía que entregarles aquel bolso que mi tío había tomado del hombrecillo, y así lo hizo y desaparecieron. Lo que estoy intentando decir, señor Ike, es que cuanto más ricos somos, más nos comportamos como los Chitahurri. Algunos de nosotros, cuando adquirimos mucha riqueza, comenzamos a consumir metales y otros minerales que realmente no necesitamos, que sin embargo, si estudias la historia de los Chitahurri, se te dice que los Chitahurri utilizan estos minerales y metales como medicina. A nosotros se nos dice que cuando los Chitahurri enferman, untan sus cuerpos con oro pulverizado, que es absorbido por su piel y mejoran. Permíteme señalar que fue una vez la costumbre de los reyes Mulumtapa, en Zimbabue, los hombres que construyeron las ruinas de Zimbabue, que durante ciertos amaneceres el rey sacerdote sería untado de la cabeza a los pies con polvo de oro, y a veces era sacrificado como ritual sobre la cima del muro de la fortaleza de Zimbabue. Y para mi sorpresa, cuando visité el sur de América, encontré que los antiguos mayas tenían exactamente la misma costumbre, donde el dios rey era untado con una mezcla de grasa y de polvo de oro, David Icke. Y sé de mis propias investigaciones que la gente maya y la gente de América Central tienen enormes registros y leyendas sobre los mismos dioses reptilianos. Credo Mutua. Sí, señor. La cosa es que si lees las antiguas historias de nuestra gente o las escuchas de los narradores, encontrarás que nosotros, los seres humanos, somos de alguna manera programados a alterar el mundo en el que vivimos y convertirlo en inhabitable para nosotros mismos. Nos cuentan los griots de Nigeria, como los griots de la tribu Dogon, que una vez, hace unos cuantos miles de años, el desierto del Sáhara entero no era para nada un desierto. De hecho, se han tomado fotografías de ciertas partes del Sáhara desde lo alto que muestran antiguos sistemas de irrigación donde ahora es un desierto. Pregúntese, ¿estamos siendo utilizados como instrumentos
para la destrucción de nuestra propia especie? Yo digo que sí. Cuanto más dinero tiene una persona, más se comporta como un chitaurri. Algunas personas adineradas incluso llegan al extremo de deshacerse de sus propias esposas y adquirir nuevas, exactamente igual que hace el rey Zamajongo de los chitaurri. Él mata y se come a todas sus esposas, cuando ya no pueden hacerle el amor apropiadamente, y luego adquiere nuevas. Mató y comió a 36 de sus esposas durante un largo reinado, y sólo una mujer fue lo suficientemente astuta para mantenerse alejada de sus garras. Uno ve a los millonarios echando a sus esposas y consiguiendo nuevas. Y los chitaurri, a diferencia de los africanos tradicionales, creen que la mujer es inferior al hombre. Lo mismo ocurre con la gente adinerada, quienes adquieren muchas riquezas en este mundo. Tienden a mirar hacia abajo hacia las mujeres e incluso a abusar de ellas.